Fecha 21 que se disputa en esta tarde de sábado. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. Aquí juegan por la fecha 21. Guaraní y Sportivo Ameliano. Y usted lo vive en la pantalla de Tigo Sports. La salida desde el fondo con Imanol. Segovia. Toma distancia Fernández. También Ramos. Agazapado Martínez. Va el remate. Zurdazo de Diego Fernández. Cerquita del ángulo superior derecho de Martínez. Y era para Fernández. Era para la zurda de Diego Fernández. Y la pelota termina pasando cerca del travesaño. Y arranca cortado el partido, pero sumando Guaraní esta posibilidad con pelota quieta. Se asoma Fernández y le va pasando Ramos. Fernández entregando bien para Ramos. Fondo de cancha. Toque atrás para Fernández. ¡Le pega! Diego Fernández de zurda abajo. Lo que parecía imposible para Martínez. Pasa muy cerca del palo. Estuvo cerca el primero. Es que quedó ya sin chances. Acompañado simplemente con la mirada Miguel Martínez. La mejor jugada trabajada hasta aquí en el partido. 24 minutos. Pelea Larralde. Saca González. Epa. Hay un golpe de Vera, Pero fíjate lo que pasaba con Martínez también, porque lo tengo acá enfrente. Hay tarjeta amarilla para Vera, pero quiero ver la acción completa. Sí, porque Landolfi, yo aquí favor. a la distancia donde estamos ubicados, yo veo un codo que lanza Elvio Vera. Sí. Después vamos a ver dónde termina impactando la gente de Guaraní, lógicamente que pide otro color de tarjeta, pero el golpe existe, al menos el movimiento. Después hay que ver, seguramente se estará revisando Martínez. absolutamente todo, pero hay un movimiento del codo de Elvio Vera que termina impactando en Martínez. Y levanta el brazo, sí. Sabes que Martínez marca distancia porque le pone el antebrazo y después Vera. Porque es muy peligroso con lo rápido que es. Lo Sí, llaman sí, sí, sí. para revisar la acción a Carlos Paul Benítez. Martínez toma distancia y después Elvio Vera lanza el... No, lanza el codo, lo golpea. Fíjate. ¿Cambia de decisión? Sí, cambia, se va. Sí, cambia. Elvio Vera se va a ir expulsado del partido. Tarjeta amarilla no, tarjeta roja para usted. Acepta Elvio, le pasa la mano y se manda a mudar. Le explica Paul Benítez por qué cambió la decisión y se queda sin su volador en cancha el equipo de Ameliano. Córner apostada, la registrante jugaba y ganaba el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! Saracho. ¡Gol! De Guaraní. Centro al área, atento para impulsarse y meter el cabezazo justo pleno. Saracho, que aprovecha el envío de Llano al borde del área chica, con la marca encima, incluso logra desviar esa pelota. Nada que hacer para Martínez. Entre Falabella y Saracho hay gol para el legendario. Señoras y señores, es más gol en contra, me parece. Lo cierto es que está ganando el Indio 1-0 sobre Ameliano. La chance para el Indio, atención. El toque de Fernández, busca Llano. Jesús que va a encarar. Soltó para Fernández. Fernández que levantó, busca Segovia y un rebote. Intento de remate, va la maniobra de Ramírez, le pega de zurda, Saracho por arriba. Parecía que estaba al caer el segundo de Guaraní, Landolfi. Saracho por arriba del travesaño. Sí, una acción sucia ahí en el área chica prácticamente. Tanda que quiere tocar, busca Cabral, arranca y va 4 contra 3. Este es Cabral, Cabral que entrega bien para Ocampos, está el empate, Ocampos le pega o no, va Ocampos. Gaspar Servio que aparece para quedarse con esa pelota. Llano que pasa de largo, juega Fernández con el centro de zurda, cabezazo, palo. Cabezazo de Imanol Segovia. Pega en el palo, se salva a Ameliano Landolfi. Que logró moverse de buena manera para llegar libre a ese cabezazo. Hablamos de Imanol Segovia. El poste derecho le sigue dando vida a Ameliano. Se salvó el equipo de la B azulada. Ramos para jugar. Quiere ir Tanda. Juega Tanda. Sigue Tanda. Buscaban bajarlo, no supieron cómo hacer. Va Tanda, toque atrás, va el remate de López. Piden mano, piden penal. Se desvía en franco y será córner, pero López remató y pidió penal, Landolfi. Sí, pero los brazos me parece que tenía recogidos los hombres, o en este caso el hombre de Ameliano, pegado al cuerpo.
De hecho, creo que no pega tampoco en ninguno de los brazos. Más en el muslo. En Franco termina pegando esa pelota. A ver desde esta imagen. No me parece nada. Brazos recogidos. Ferreira que carga, atención, pelota para Romero, amaga Romero, está a toque atrás, balón para que vaya López, ¡gol! Golazo, ¡gol! De Guaraní. Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní, el legendario. Sucesión de toques, que por acá, que por allá, que voy al espacio, que recibo y le pego. Más allá de lo que pasa en esta jugada, entró bien, con ganas para buscar aprovechar su oportunidad. Y es offside. Señoras y señores, no vale absolutamente nada. Esto sigue 1-0, señor Landolfi. Sí, mira la carita. Había posición adelante. Y López dice. Justo que en el partido no estaba pasando algo importante. López Es parte del fútbol, regalaba Landolfi. un golazo, pero bueno, esto es así, por Es eso parte ya del hablaba. fútbol. Había que revisar ciertas cuestiones. Franco que amaga. Franco que mete la pausa. Ahora el centro. Busca la Ralde. Pelota que le va a quedar a Falabella. De zurda. Probó el zaguero central Landolfi. Estuvo cerca. Sí, reanimado, por supuesto, Ameliano con esta situación que se acaba de dar, de que no suba al tanteador lo de López. Bueno, fue a buscarla con entereza Ameliano. Mansur toca bien para Ferreira. Está en el área. Ferreira. Tapada de Martínez. Tapada de Martínez que le dice que no a Guaraní. Estuvo cerca el indio nuevamente, Landolfi. Sí, encontraron más espacios y preferentemente en esa zona izquierda de la defensa. Va Mansur, el envío de Mansur por abajo. Saca Franco. Señoras y señores, final. Final del partido aquí en Capiatá. Ha ganado Guaraní sobre Sportivo Ameliano 1-0 en esta fecha 21. Sí, con lo justo ganó Guaraní, hizo mejor las cosas en esa primera parte y le alcanzó para en el segundo tiempo